una de las cosas que hemos aprendido durante esta pandemia es la necesidad de cuidar de las personas de más edad. ¿Cómo están nuestros mayores? ¿Y qué significará envejecer en el futuro? Lo discutiremos con los doctores René de la Mar y José Regidor. Curiosamente, en el otro lado del espectro se sitúan nuestras invitadas de Flor de Canela, una banda que ha llamado la atención por su juventud, pero también por la frescura con la que abordan todo tipo de estilos musicales. Hablaremos con la sección canaria de una banda multicultural y con componentes que también vienen de Cataluña y de Valladolid. Y con el cineasta y escritor David Trueba echaremos un vistazo al mundo actual del cine y a lo que le puede deparar en el futuro, a su conversación con el mundo de las plataformas y también el diálogo con las nuevas generaciones. Todo eso nos espera aquí en Televisión Canaria enseguida, en El Mundo que Viene. El compromiso pendiente de incrementar el cuidado y el respeto a nuestros mayores se ha convertido durante la pandemia en una necesidad forzosa. La amenaza de un virus que se ha cebado con más saña en la población de más edad nos invita a reflexionar sobre lo que significa envejecer, sobre la soledad y sobre los lazos afectivos de un grupo de edad que muchas veces se ve erróneamente como una carga y un costo no productivo. Los doctores René de la Mar y José Regidor nos ayudarán a poner sobre la mesa ese debate. Por otro lado, y para aportar esperanza en el lado más creativo de la juventud, nos visitan las dos componentes canarias del grupo Flor de Canela, con las que conversaremos sobre formación musical y sobre la necesidad de tener más referentes femeninos en el sector. También nos espera una cita con el escritor y cineasta David Trueba, que estos días visita Canarias para presentar su última película y para debatir sobre los retos de futuro de la industria cinematográfica española. Es hora de conversar, hora de adentrarnos en el mundo que viene. José, René, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas tardes, encantado de estar con Buenas ustedes. tardes, Sergio, encantado. No me puedo sentir mejor rodeado, primero porque ambos son excelentes conversadores y luego porque yo tenía ganas de hablar de nuestros mayores. Y bueno, cada uno por su lado, con esto de, no sé cómo llamarlo, la senectud, la vejez, la tercera edad, pero cada uno lo ha trabajado. José, ¿cómo le llamamos? Podríamos hablar de vejez, podríamos hablar de senectud. Tercera edad no me gusta, ¿Sí? Porque estamos compartimentando. Y yo creo que no pasa nada, es decir, somos mayores porque simplemente hemos vivido más, pero que no quiere decir que se nos haya acabado la vida, todo lo contrario, seguimos viviendo y además pretendemos seguir viviendo con riqueza. El doctor Lamar, toda la vida trabajando con los mayores, ¿no? Claro, yo por supuesto estoy de acuerdo con el doctor Regidor, estamos asistiendo al envejecimiento del envejecimiento. No se trata solo de vivir más, sino añadir calidad de vida a los años que vivimos. Y ese es el concepto que socialmente hay que transmitir. Lo importante es nosotros que nos dedicamos al estudio del envejecimiento, al estudio de las enfermedades inherentes a cumplir años, tenemos que, con mucho respeto y con mucha dignidad, mejorar la calidad de vida de nuestros mayores. Por eso me encanta adoptar el término de adulto mayor. Los otros, en mi opinión, no son adecuados. Incluso a veces son hasta discriminatorios. Sobre discriminar, creo, José, que además es una de las preocupaciones que maneja con ese término que viene del inglés, ¿no? Del ageism, que aquí sería el edadismo. Edadismo, ¿no? Sí. La Organización Mundial de la Salud durante un periodo de tiempo propugnó el envejecimiento activo.
pero hace poco ha dicho que estamos en la década del envejecimiento saludable. Y a mí me parece que es un salto cualitativo fundamental. No tenemos que estar activos, tenemos que estar saludables, porque si estamos saludables estamos activos. Y si no estamos saludables, por mucho que nos digas que estemos activos, no vamos a estar activos. Y esto requiere, por un lado, no solo cuidarse cuando ya has llegado a una determinada edad, sino, y esto es lo que hay que explicar, lo que se ha hecho antes. Que no quiere decir que seamos frailes. Tener pautas de comportamiento saludable hará que nuestro envejecimiento sea saludable. Y eso me parece a mí que es muy importante. Pero hay una dificultad para que ocurran estas cosas. Y esta dificultad es esa discriminación. Hay datos, hay estudios hechos en Europa que indican que de las 3 discriminaciones generales que son el racismo, el sexismo y el edadismo, hoy en día la más prevalente es el edadismo. Y es 10 puntos más prevalente que el sexismo. Es decir, que si consideramos que la discriminación de la mujer es un hecho y tiene un punto una prevalencia importante, el edadismo es todavía mucho más fuerte. Que por decirlo claro sería discriminar a alguien por el mero hecho de ser mayor, ¿no? Bueno, que podemos encontrar, igual que ha pasado también con las reivindicaciones feministas de igualdad de género, podríamos encontrar muchos aspectos que estamos viviendo en el día a día y que no estamos detectando donde se daría lugar a esa discriminación. Bueno, lo que ocurre con la discriminación de los mayores es doble. Primero, ocurre lo que ocurrió con la discriminación de la mujer, porque hace no tanto la mujer aceptaba que tenía que estar discriminada. Se decía que había una violencia, pero había que aceptarla porque era tu marido, en fin, todo este tipo de historias, o no podías firmar unos documentos, no podías abrir una cuenta en el banco, etc. Eso hoy es impensable, ¿no? Es decir, esto es algo, se ha ganado. La mujer ahora ha dado una respuesta, y la respuesta es no. No voy a aceptar que se me discrimine porque tengo mis derechos y tengo mi dignidad. Esta es la situación. Pero en el caso de los mayores estamos todavía en la etapa en que asumimos la situación. Claro, como soy mayor, lo hemos visto, la cantidad de muertes que han habido en todo el mundo, en las residencias de mayores, es un ejemplo doloroso de cómo se ha discriminado a los mayores, pero no es la única manera de discriminar a los mayores, hay muchas maneras. René, en ese trato con los mayores, ¿no? Desde el punto profesional, día a día, durante un año pandémico, ese velo que dice José que se ha quitado, ¿cómo se nota? Yo creo que cuando alguien, ante nuevos síntomas de un adulto mayor, dice eso es de la edad, esos nuevos síntomas pueden ser premonitorios del debut de una enfermedad diagnosticable, tratable y que puede incidir sobre la calidad de vida de esa persona mayor y sobre su entorno. Pero claro, si tú le pones la etiqueta, eso es de la edad, no haces nada. Hay una tendencia a bajar los brazos si nos encontramos ante una enfermedad en una persona mayor. Y lo vemos muchísimas veces en los servicios de urgencia, donde cada día vemos más personas de 90, de 100 y de 100 y algo que andan autónomas, que van autónomas a la consulta y después te dicen que se van a tomar un té, un café o a veces un vinito. Entonces tú no puedes a esa persona, por su edad cronológica, como decía el profesor Regidor, discriminarla porque tiene esta o esta otra edad. Hay que tratarlos, cuidarlos y atenderlos como se cuida y se atiende a un adulto más joven. Esto en cuanto a la profesión médica, que también tendría que coger ese guante, ¿no? De no bajar los brazos, pero respecto a las propias personas cuando son mayores, el hecho de que sepan que no tienen que bajar los brazos ante cualquier obstáculo de salud que se puedan encontrar. Sin duda ninguna, el intento, es decir, el esfuerzo que hay que hacer es el esfuerzo por defender, y sobre todo porque las personas son adultos mayores, tomen confianza, una confianza que han perdido, tomen confianza en sí mismos y confianza en que ellos pueden seguir siendo los dueños de su vida y de su quehacer. Es un trabajo nuevo, es un trabajo complejo porque tenemos que empezar por lo que dije antes de las discriminaciones, el primer autodiscriminado es la persona discriminada. Y esta es la lucha en la que tenemos que estar. Los mayores seguimos teniendo dignidad y en muchas ocasiones se nos niega. Por ejemplo, con frecuencia tú acompañas a una persona mayor y el que te está escuchando dice, ¿qué tiene? Entonces ya no le pregunta a la persona,
Le pregunta al acompañante, no mire, es que soy yo, no es mi hijo o no es mi esposa, es decir, soy yo el que está. Hay un cierto grado en este aspecto. Y luego la discriminación general que existe a los mayores es tremenda, sobre todo porque se nos considera una carga para la sociedad. La discusión que existe sobre las pensiones es que son de mayores. ¿Y cómo podemos estar gastando tanto en estos mayores, ¿no? Tenemos una población que va envejeciendo mucho, bien, conforme, un éxito, todo el mundo dice es un éxito. Segundo, ¿está envejeciendo saludablemente? No nos lo planteamos, es un planteamiento muy importante. Y tercero, ¿tiene derecho a recibir una pensión? Entonces, si lo tiene, vamos a buscar las fórmulas. Y estas son cuestiones que se toman de manera diferente a si fuera otro tipo de persona la que tuviera que estar en esa situación. Creías que ibas a despedirte de mí con una nota. Hola, David. Hola. Hemos estado encantados de tenerte por aquí, además de partida doble, ¿no? Para no haber muchos festivales, bueno, ya que pillas uno, te pones así a ocuparte en un par de cosas, ¿no? Sí, esto me pasa mucho. Cuando consigo ir a algún sitio siempre me reclaman también, o a veces del mundo de la novela, o de alguna librería, de tal, y me encanta hacerlo porque no tienes oportunidades de estar en muchos sitios y está bien poder centralizar y hacer un par de cosas y que la gente se lo pase bien y tengan acceso a ti, ¿no? Que es importante, yo creo. Eso es que también profesionalmente te has convertido en una de esas personas un poco más impermeables a malas situaciones, ¿no? Porque si no es por un lado, sales por otro. Digamos que has trabajado en muchas ocupaciones en las que eres querido y respetado, ¿no? Sí, es un poco un accidente porque realmente es un país muy difícil para dedicarte a un par de cosas porque la gente quiere como exclusividad y tenerte bien archivado en algún sitio, pero hace mucho tiempo que empecé a combinar sobre todo las novelas y las películas y peleando, yo creo, porque cada una de las cosas tenga su autonomía. Yo también lo hago con mucha naturalidad porque son cosas que salen a lo largo del tiempo, entonces pasa 5 o 6 años entre una novela y otra, luego pasa también un tiempo largo entre una película y otra, y en esos márgenes tienes tiempo para poderte escapar de una profesión y a la otra y pasarlo bien y disfrutar, que es de lo que es lo que importa, o sea, hacer cosas que te den placer a ti para que se lo den también a otros. Una de tus profesiones, por supuesto, es la del cine, el oficio cinematográfico, y dentro de esa jornada sobre el oficio cinematográfico, organizada por 18 Chulos, eras una de esas voces, justamente para discutir sobre el sector, un sector que no es que recordemos que alguna vez haya dicho, sí, estamos bollantes, pero que en esta ocasión sí que tiene razones para preocuparse, ¿no? Y horizontes oscuros y razones también para que el propio sector debata sobre lo que pueda venir en el futuro, ¿no? Sí, todas las profesiones que necesitan público en salas o público en directo o una gran cantidad de gente, digamos, al mismo tiempo están muy tocadas, ¿no? Obviamente por las razones que hemos vivido todos y que han perjudicado a todos los negocios, pero quizá esos negocios que exigen la socialización, pues más todavía. Y en el nuestro en particular, bueno, siempre el cine español es una rareza, porque en realidad es un país, los países pequeños por debajo de los 80, 90 millones de habitantes tienen muy difícil la supervivencia de una cinematografía propia porque no tienen un mercado propio tan grande como pueden tener otros que haga que el consumo local sea suficiente, digamos, para mantenerse. Entonces es un negocio que siempre está necesitado o de conseguir una cierta implantación fuera o de conseguir algunos estímulos industriales que puedan interesar a la gente que tiene dinero, poner dinero para hacer una película. Al final hay mucha gente que no entiende, siempre cuando se acercan al cine, una de las primeras cosas que les sorprende es que los productores de cine no tengan dinero, porque la gente tiene una idea
como un poco mitológica del productor con un puro y millonario que decide pagar una película para que trabaje su amante, ¿no? Esto es una cosa como que está metido en la cabeza de la gente y la verdad no es así. El productor de cine tradicional y más habitual es un buscador de dinero, es un buscador de inversiones, un buscador de financiación a través, digamos, de un proyecto ilusionante, tanto en el guión como en el reparto, como en las posibilidades de la película, pero no deja de ser una especie de vender un pequeño sueño. Entonces, eso está muy bien cuando alrededor tienes mucha gente deseosa de que ese sueño se haga realidad, pero la mayoría de las ocasiones, como le pasa a mucha gente, sus sueños son suyos y no hay mucha gente implicada en que se hagan realidad. Entonces tienes que pelear, tienes que luchar por sacarlo adelante. En mi caso ya, digamos que me dedico más a proyectos muy propios, muy particulares, muy míos y que me peleo un poco ya hace años más como los burros estos que ponen a tirar de un carro que les tapan así un poco los ojos para que no miren alrededor. Pues un poco yo ya soy un burro de esos, ¿no? Tiro para adelante con mi propio carro de heno y no es que no me preocupen los de alrededor, todo lo contrario, sino que trato de no distraerme demasiado porque ya bastante me cuesta tirar de lo mío. Serach, Marta, hola. Buenas tardes. Gracias por estar aquí. La sección rítmica de Flor de Canela, la sección canaria de Flor de Canela. Exacto. ¿Qué pesa más? Buena pregunta. Buena pregunta. Las dos cosas, yo creo. El bando ganador en las dos partes, así que perfecto. El proyecto Flor de Canela está surfeando muy bien por la pandemia, ¿no? Sí, como estábamos acostumbrados un poco antes de la pandemia a trabajar a distancia, pues cuando vino esto ya estábamos entrenadas y la verdad es que estamos súper contentas porque algunas tenemos fechitas, ¿no? Siempre queremos más, pero bueno, sobrevivimos. Y como mitad canaria de un grupo que luego completa su formación con una rama catalana y otra vallisoletana, ¿han conseguido que la gente de aquí sienta que Flor de Canela es una formación bastante canaria? Porque es verdad que incluso el primer pico y pala lo hicieron aquí en locales muy chiquititos, es decir, toda la evolución del proyecto es bastante atípica y pese al carácter nacional que tiene, fue muy local el crecimiento del grupo. Sí, no, la verdad es que o sea, teníamos seguidores desde el primer momento de aquí a tope, que nos vieron desde que íbamos a la isleta Sunset o a la guarida, ¿sabes? Que hacíamos como, veníamos un fin de semana y nos hacíamos de jueves a domingo en todos los bares pequeñitos, ¿no? La verdad es que las cuatro nos sentimos muy de aquí porque ellas también. Entonces, a veces somos canarias, a veces somos de fuera, o sea... Cuando hacemos coro siempre hay discusión con ¿pronunciamos la C o no? O cada una pronuncia la suya, pues. ¿Y a qué conclusión han llegado? Porque Flor de Canela es muy de coros, ¿no? Cada una pronuncia la suya. Sí. ¿Y lo que sale es un fonema precioso nuevo, fonema sí. Flor de Canela. que no se podría conseguir salvo que juntes a dos canarias, a una vallisoletana y una catalana, ¿no? Eso funciona así. Esa formación que parece un poco de chiste, de van dos de aquí, de ahí, vamos a contar los inicios, que ustedes siempre lo cuentan y que tiene que ver, y esto me parece bastante interesante, con un periodo formativo además, ¿no? Claro, nosotras nos conocimos en Barcelona estudiando el grado superior de música y nos conocimos en los pasillos, realmente, ¿no? Y cuando empezamos a tocar empieza ahí un lenguaje y una comunicación muy heavy y a raíz de eso, pues la banda se consolida como banda en sí. Al principio era una casualidad de entre clases. Pero ustedes dos también tuvieron que llegar a un pasillo de Barcelona para conocerse. No, nuestra es una historia larga ya. Sí, porque además han formado parte de proyectos conjuntos más allá de Flor de Canela, más hacia el jazz incluso, en el pasado, ¿no? Sí, hay como una simbiosis del destino, no lo sé, pero bueno, al final terminamos coincidiendo en muchos proyectos, tanto porque pues las dos estudiamos jazz o porque aquí, pues yo qué sé, estamos en la Big Band o en el mismo instituto. Sabíamos a la orquesta, cuando hacíamos clásico también estábamos en la orquesta joven o teníamos los mismos amigos del conservatorio, ¿sabes? Que al final es como, pues ya de ahí éramos amigas, teníamos un primer grupo ahí juntos de música celta, o sea, hemos tocado como un montón de estilos
Y de ahí pues ya nos fuimos a Barcelona Y cuando llaman a una para una cosa, saben que la otra va a estar por ahí, porque son ya muchas colaboraciones, ¿no? Como tú dices, un pack, ¿no? Sí, yo creo que sí, y también trabajamos por separado, pero si alguien va a formar una banda ya sabe que la base rítmica esa funciona, al menos se llevan bien. Sí, para empezar, ¿no? Que no siempre pasa. De todas maneras, es curioso que al final hayan desembocado y estén muy ilusionadas con este proyecto pop cuando los caminos iniciales estaban muy centrados en el jazz, ¿no? a nosotras siempre nos ha gustado el pop, la música latina, el funk, o sea, muchísimos estilos, que bueno, al final pues estudias eso porque es un poco lo que está más reglado y bueno, a mí por ejemplo como bajista pues me interesaba, etcétera, pero el mundo de la música moderna es súper amplio y al final pues siempre te vas encaminando lo que más te tira, ¿no? Quiero hablar de esa rama de formación, ¿no? Como músicas que van desde Canarias y dicen, pero tengo que completar esto y acaban, por ejemplo, en Barcelona. Eso siempre estuvo claro porque es una asignatura pendiente, ¿no? De muchos músicos que históricamente en Canarias pueden aprender, pueden además convertirse en músicos excelentes, pero si quieren desarrollar sus estudios no suelen tener, más allá de una formación de conservatorio, no suelen tener dónde, ¿no? El músico busca también un circuito, ¿no? Donde beber influencias y donde crecer también, no solo en el aula, sino fuera, que es muy importante. De hecho, yo pienso que es lo más importante. Y sí que es verdad que hay una necesidad de salir y luego volver con todo eso que aprendes, ¿no? Y traerlo aquí. Y nosotras justo somos un caso de que empezamos en la música clásica desde pequeñas, ¿no? Y cuando ya lo teníamos claro fue como, bueno, pues quiero estudiar música moderna. ¿Y qué es lo que había en ese momento? Había jazz. Pero realmente lo que nos ha gustado siempre eran las canciones. Entonces hemos ido como en un ratio así como más horizontal, ¿no? Hasta llegar a donde queríamos, que puede parecer más simple, pero no lo es. O sea, tocar una canción bien y transmitir con una canción es precioso y tiene mucha amiga, ¿sabes? Hablemos de música y género y de lo que significa el hecho de que Flor de Canela sea una banda completamente femenina, con 4 integrantes que tocan todos los instrumentos, hacen todas las voces. Para ustedes, ¿eso qué significa? Y digamos, ¿cómo ha marcado, si lo ha hecho, el rumbo de la formación, hasta dónde ha llegado o hasta dónde no ha llegado todavía? Sí, no sé, la verdad es que como que a veces no sabemos muy bien qué responder a esto, porque eso, como ha sido como algo que surgió súper natural, es como ese, no, el límite de a ver si un día ya no se habla de esto, pero en verdad es súper importante y entonces a nosotras nos parece súper guay que cada vez nos vamos encontrando con muchos más músicos mujeres, ¿no? Hay un movimiento constante, ¿no? y un esfuerzo, y está la lucha feminista, que a nivel actual es una cosa global, ¿no? Y importante y necesaria. Y lo estamos viendo, que esto se está abriendo no solo en el campo de la música, sino en todas las profesiones, ¿no? Y es algo a celebrar. Nosotras fuimos un encuentro casual, no fue un encuentro intencionado de que fuésemos 4 mujeres. Hay grupos cuya formación completa sean mujeres y está genial y también es muy necesario. Justo Flor de Canela, no. Me parece bien que se esté detrás de esto, que se esté visibilizando, que se esté intentando que cada vez haya más protagonismo. Y eso, es que al final hay equipazos de, bueno, Vetusta Morla, por ejemplo, es un equipo que todos los músicos son chicos, pero casi todo su equipo está formado por mujeres. Y claro, también habrá mucho hasta ahora que no se habrá visto porque están detrás o lo que sea, ¿no? Cuando el trasvase de talento del cine a la tele todavía no estaba de moda y menos en España, tú ya te adelantaste con qué fue de Jorge Sanz y marcaste un poquito un camino que en aquel entonces nadie se creía. La verdad que fue en ese sentido abrir un surco también muy, muy distinto al que entonces no existía en España este mundo de las series, más que digamos las muy, muy populares que se hacían en Telecinco, en Antena 3 y que eran series como para la gran familia, ¿no? Para todo el hogar y tal, pues Los Serrano, Médico de Familia, y lo que no existía era ese filo de hacer una serie que fuera un poco más rompedora, que tuviera un código de lenguaje más distinto. En el caso además de que fue de Jorge Sanz, creo que uno disfruta incluso de ver
cómo ha servido de estímulo a otros que han hecho cosas parecidas, ¿no? O cosas que imitan. Yo cuando me propusieron continuarla con una segunda temporada dije que no, que prefería hacer episodios salteados a lo largo del tiempo y espero poderlo cumplir. ¿Sigues, por lo tanto, con tu plan respecto a Jorge Sanz de ir rodando cada X años hasta que ya la decrepitud sea total? Porque me río yo de todas las flores que le echaron al proyecto de Boyhood y Linklater. Tú lo vas a llevar mucho más lejos, ¿no? Sí, la decrepitud, por desgracia, es el único destino de nuestras vidas, así que hay que asumirlo desde bien temprano. Y en el caso de Jorge, yo creo que más aún, porque fue un niño maravilloso, un adolescente guapísimo que estaba en todas las carpetas de las chicas, y yo creo que es un personaje único para hacer esa serie. Mucha gente me ha dicho que el mérito podía ser mío, en absoluto. El mérito es de que exista alguien como Jorge. Es decir, no es habitual en ningún cine del mundo que una persona que ha sido una estrella a los 8 años y luego a los 15 y luego a los 20, cuando hizo Amantes y Belle Époque, se encuentre a los 40 como se encontraba él, sin apenas trabajo y en un y con las ganas de reírse, de poner su vida ahí en riesgo y de hacer broma, pero hacer una broma bien cruel y bien pegada a la realidad. Entonces, claro, de aquí a los próximos 30 o 40 años que espero nos concedan, pues sí que 4 o 5 episodios vamos a intentar hacer para ir sobre todo dejando una huella a los que vengan detrás para explicarles un poco en qué consiste este oficio. Mientras tanto, tú vas haciendo otras cosas, por supuesto. Hablábamos de las jornadas que te traían a Canarias dentro del marco del Festival Internacional de Cine de Canarias, donde también, ya que estábamos, presentabas tu última película, A este lado del mundo, una realidad que aunque se centre en Melilla y en la inmigración en el Estrecho, evidentemente aquí en Canarias nos toca de una manera muy cercana y tú querías intentar plasmarlo hasta donde se pueda, porque al final nuestro mundo es el que es y no siempre conseguimos de verdad, por mucha empatía que tengamos, reflejar lo que se vive, pero tú querías estar en el otro lado, ¿no? Muy pocas veces miramos este problema desde nuestra posición de ciudadanos medios, ¿no? Y mirábamos a Melilla por encima del hombro, creo, ¿no? Y con un cierto desprecio, como si fuera un lugar cuyo único sentido en la vida es servir de barrera para que no llegue la inmigración. Curiosamente, cuando presenté la película encontraba ese desprecio un poco por parte incluso de cierta prensa, como diciendo, bueno, pero ahora con la pandemia lo que nos importa es otras cosas, la inmigración ya no nos importa, esto es un problema superado. Y yo pensaba, están totalmente equivocados, porque con la pandemia el problema migratorio se va a multiplicar por 2, va a tener además otro componente, como de hecho es así. ¿Qué ocurre? Lo que ha sucedido desde el verano en Canarias simplemente es una muestra de esto, ¿no? Los problemas no se pueden meter debajo de la alfombra, los problemas estallan y le estallan a la ciudadanía. Y supongo que muchísimos canarios se han sentido en los últimos meses que desde la península se les miraba como con un cierto, no voy a decir desprecio, pero con una cierta indiferencia en el sentido de arreglaros vosotros, ¿no? Es un problema que os ha caído a vosotros. Pues un poco lo mismo que estaba pasando en Melilla, ¿no? Con todos, con las fuerzas de seguridad, con los ciudadanos, pero también con las organizaciones de ayuda, a las que unas, sí, todo el mundo las quiere, pero nadie realmente está convencido de que hagan la labor tan importante que hacen. Y claro que la hacen, porque lo más fácil en este problema es perder la dignidad como país y perder la dignidad en cuanto a cómo tratamos a los demás. Entonces ese es el primer reto. El segundo es cómo organizamos este problema irresoluble, ¿no? Pero obviamente no lo vamos a arreglar diciendo, bueno, ahora que se lo coman los turcos o ahora que se lo coman los griegos, ahora los italianos, porque cuando llega a Canarias ya está más cerquita de nosotros y además de Canarias es evidente que tienen que trasladarlos a la península y que tiene que ser un problema asumido por todo el país. Por lo tanto, aquí no hay escapatoria. Y eso era lo que quería un poco contar en la película, ¿no? Una película también muy modesta, pero de alguna manera decir eso, cuando tú crees que puedes ser neutral, cuando tú crees que puedes decir, a mí este problema no va conmigo. Estos problemas son tan grandes que te estallan en la cara, ¿no? Como le pasa al protagonista de la película. Y un poco, quizá, la película vaya recuperando un poco de actualidad en la medida en que vayamos dando cabida en los informativos a los problemas cotidianos y podamos, ojalá, que podamos pronto sacudirnos el problema sanitario de encima o por lo menos lo podamos acomodar a la vida cotidiana, pero los otros problemas siguen ahí y son gravísimos y son fundamentales. Y además, si hay amenaza sanitaria, todavía son más graves porque este descontrol
de dónde van, quiénes son, de dónde llegan, a dónde vienen, qué traen, cuál es incluso su nombre, su filiación, su tal. Imagínate con unas posibilidades de estar, digamos, todos preocupados por las mutaciones del virus, por la expansión del virus. Así que son problemas que conviene afrontarlos y que como ciudadanos miramos para otro lado y que yo creo que es un error. Hablábamos de cómo vamos construyendo nuestra propia vejez y que va a depender mucho nuestra salud de todo eso. Yo creo que los mayores tienen propensión, como parte del propio envejecimiento fisiológico, a un deterioro de la memoria de trabajo, que no quiere decir que estén dementes, pero el comportamiento de la sociedad ante algunos temas nos hace ver que la sociedad tiene peor memoria que nuestros mayores, porque somos quienes somos y estamos donde estamos gracias a ellos. Y no se les puede discriminar ahora porque generen un mayor gasto sanitario, porque lo que tenemos que procurar es que tengan calidad de vida para retrasar al máximo la discapacidad y la dependencia. Y si no partimos de ese concepto, la sociedad está equivocada en el planteamiento y en el trato a nuestros mayores. Y el otro tema que me parece fundamental en esta situación es que se hagan programas como este, que personas como el profesor Regidor, que son autoridades en la materia, defiendan la posición, los derechos que nuestros mayores tienen. Yo cojo ese guante, ¿no? Pero todo eso que se ha arrebatado ahora con el distanciamiento social, con además los mayores como objetivo máximo, ¿no? De que había que cuidarlos y preservarlos de lo que esconde el virus y de lo que puede generar, el daño que puede generar el virus, ¿qué consecuencias nos va a traer? ¿O qué podemos hacer para evitar las peores consecuencias? Lo voy a sintetizar. Esto es como un chiste que dice, te traigo una noticia buena y una mala. La mala ha sido, por supuesto, la pandemia y todo, como decía el profesor Regidor, lo que ha generado. Pero la más mala es que esto no termina aquí. Todo esto que ha pasado durante toda esta etapa de pandemia, de aislamiento, de pérdida de contacto social, de ese miedo que incluso se siente, no solo a personas extrañas, sino a un nieto, a un hijo, dice, este viene y a lo mejor me pega el virus. Entonces eso va a dejar una secuela que nosotros que nos dedicamos al envejecimiento, a la neurodegeneración, nos va a costar y se nos va a hacer muy cuesta arriba remontar esa situación que no acaba terminando la vacunación, sigue. Ese es el gran problema. Hay una cuestión que puede considerarse colateral. Cuando la persona mayor entra en una situación de enfermedad y cuando esa enfermedad es una enfermedad que te hace ser una persona dependiente, generalmente en la inmensa mayoría de los casos siempre hay una persona que está al lado y lo cuida. Estos cuidadores en su inmensa mayoría son mujeres. De tal manera es así que muy recientemente, cuando fue el Día de la Mujer Trabajadora, etc., la revista Lancet hizo una editorial. ¿Quién cuida a los que nos cuidan? Y en ese sentido, los cuidadores son los grandes desheredados de la vida. Pierden su empleo o bajan el nivel de empleo, pierden sus amistades, enferman, porque después tienen una serie de traumas, de problemas, de desesperación. Están viviendo con una persona que suele tener una enfermedad dura. En la inmensa mayoría de los casos están absolutamente abandonados, absolutamente abandonados. Y en muchos casos, estos cuidadores o estas cuidadoras, porque vamos a decir las cosas por su nombre, estas cuidadoras son mayores también. Y yo creo que la sociedad tiene que responder, tiene que reaccionar ante las situaciones. Habría que decirle a las propias personas mayores, señores, ya, basta, podemos hacerlo. Y yo tengo la experiencia, y para mí es una experiencia inmensamente grata, de trabajar de compartir cosas con las personas que forman parte de los programas de formación de mayores de la universidad.
Y yo te digo la verdad, yo a veces no he visto tanto deseo de aprender, deseo de compartir, deseo de establecer relaciones. El perito y doctrina, ¿no? Perito y doctrina. Sí. Todos adultos mayores, ¿verdad? Pero todos con una enorme ilusión. Que sí, que están jubilados, de acuerdo, pero es que el hecho de estar jubilado a mí no me ha quitado de encima las preocupaciones que yo tenía, los intereses que yo tenía y el poder sentarme a leer y aprender. Y entonces, en este sentido, son un ejemplo de que si las cosas se pueden hacer y es posible hacerlas, esto sería pues algo realmente importante para la propia sociedad. Quiero terminar con esa nota un poco más esperanzadora y mirando hacia el futuro, de aquí a unos años, pero también con lo que hemos vivido, lo que todavía estamos viviendo, me pregunto si la generación que todavía no son adultos mayores, que están en camino, ¿no?, pero que vienen ya marcados por esta pandemia, si seremos mejores mayores, mirando hacia el futuro. Depende, como decía el profesor Regidor, depende de la conciencia que tengan de que hay que cuidarse desde edades tempranas de la vida. Pero hemos sido impregnados, estamos siendo impregnados a base de bien y a base del miedo de ahora, bueno, de que hay que cuidarse más. Yo no sé, en base a lo que estamos viendo, parece que no. Cuando vemos las macrofiestas y vemos la falta de conciencia social, de que no solo te puedes afectar tú siendo joven, sino que puedes afectar a tu entorno, a tus padres, a tus abuelos, pues creo que hay que insistir más en que la juventud tenga conciencia social de la importancia que es cuidarte y cuidar a los demás. Hay una frase antigua que siempre se decía, dice, bueno, pues que me quiten lo bailado. Claro, pero cuando ya eres un adulto mayor miras para atrás y dices, ¿y cuánto me ha quitado lo bailado? Entonces, este es el tema. Y el tema es que de acuerdo a cómo bailemos y con quién bailemos, el futuro puede ser estupendo o no. Y la pareja en este sentido tiene que ser una pareja que tiene que ir con salud, pero sobre todo con ilusión en las cosas. De aprender nunca se para, de aprender nunca se termina de aprender. Y entonces saber es una emoción. Y en este sentido tenemos tantas cosas que saber, hay tanto de lo que saber, el mundo es tan complicado desde las personas que vivimos, los animales y tal. Lo que pasa es que estamos destruyendo el propio mundo. Y entonces estamos diciendo, pero que nos quiten lo bailado. Sí, pero es que ¿cuánto nos está quitando ahora este mundo? Doctor Regidor, doctor Lamar, yo hoy he elegido bailar con la lucidez y con la sabiduría que ustedes me aportan, así que me siento en muy buena compañía. Muchísimas gracias. Y nosotros contigo, Sergio. Un placer, gracias. Un placer. Bienvenida al ritual de lo volátil, de lo retórico, territorio donde no controlo. Si vienes a buscar la explicación al momento, más que fundamentos están los versos. Descúbrelo conmigo, cachito a vestigio. Cuando estás allí pero no hayas indicios, será esa la razón de lo hermoso. Que no hay un cómo, que no hay un cómo. Vamos a acabar con un poco de música, así en formato así como muy primitivo, teniendo en cuenta que Flor de Canela son dos más. Ustedes están acostumbradas a unir voces, pero con las dos componentes canarias podemos hacer algo, ¿no? Con lo que tenemos aquí en este formato así como tan de taburete, ¿no? Exacto. Vamos a hacer taburete a capela. ¿Qué te falta, amor? Que es el último single que acabamos de sacar. Bueno, muy bien. Dos voces, dos taburetes y esta nueva canción de Flor de Canela dividido por dos, ¿no? Correcto. Bienvenida al ritual de lo volátil, de lo retórico, territorio donde no controlo. Si vienes a buscar la explicación al momento, más que fundamentos están los versos. Descúbrelo conmigo, cachito a vestigio. Cuando estás allí pero no hayas indicios, será esa la razón de lo hermoso. Que no hay un cómo, que no hay un cómo. Sigamos vagando lo superfluo del instante. Cuidado, muchachita, no te pares, sigue para adelante. Suerte que encontraste lo que te salvara. Hay más verdades en el arte que en la propia sangre. Haciendo del ritual algo inmortal, la puerta no se abre con procedimientos, celebrando a los que bailan mal, pues atiende lo profundo sus movimientos. ¿Qué te falta, amor? ¿Qué te falta? ¿Qué te falta, amor? ¿Qué te falta, amor? ¿Qué te falta? ¿Qué te falta, amor?
Odiar lo que envejece, querer sustituirlo, cambiarlo, reponerlo, reemplazarlo, tirarlo o alejarlo por algo nuevo, algo que no nos recuerde el fin o la muerte. Despreciar aquello que lleva mucho tiempo vivo, adorando la juventud, asociándola a la belleza. No escuchar jamás a nuestros mayores, a esas personas que han sobrevivido, que a pesar de las enfermedades, las tristezas, el dolor o la ausencia, siguen aquí. Despreciar la sabiduría de la supervivencia en favor de la inmediatez. Para aprender de los que estuvieron antes tenemos que quedarnos, tenemos que tener paciencia. Las personas que han envejecido son las portadoras de la memoria del mundo, y sin ellas el presente es un simulacro, el futuro un lugar imposible. Porque fueron, somos, y porque somos, serán.